Muy bien. Todo bien por ahora. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bárbaro. Bueno. Bueno, ahí está Rafa también. Bueno, Rafa, ¿cómo va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos empezando un poquito. Bueno, aprovecho y lo presento a Rafa, que el otro día lo presenté, pero en ausencia. Creo que muchos lo conocen también por ya haberlo tenido como docente en introducción, ¿no? En IPC, las materias iniciales, digamos, así que creo que, no todos quizás, pero muchos deben haber cursado con Rafa, me imagino, así que bueno, ya es un docente de la casa, miembro fundador. Rafa es el jefe de trabajos prácticos, digamos, ¿no? El otro día ya tuvieron clase con Eugenia, ya la conocieron, bueno, eh, Eugenia es la ayudante y Rafa es el jefe de trabajos prácticos. Así que, en principio, además, como les comentaba, Eugenia y Rafa se van a dividir en principio los prácticos, salvo alguna clase más al final que van a coincidir. Y así que mañana ya van a tener práctico con Rafa, siempre al mismo horario de los prácticos a las 15, ¿sí? Rafa, ¿querías comentar algo? Dale, dale, sí, sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día a todos. Disculpen que la vez pasada no pude estar. Como dijo Nico, bueno, los prácticos los vamos a dar con Eugenia. Mañana vamos a ver el texto de Amílcar Salas Oroño, que ya está disponible en el aula, así que en lo posible, imprímanlo o bájenlo o léanlo desde la computadora, como quieran. Pero como siempre decimos, lo interesante, digamos, de los prácticos, que es diferente a los teóricos, ¿no? Las instancias son muy diferentes en sí, es que ustedes vengan con los textos leídos, así podemos trabajarlos también en grupos como hicieron la vez pasada con Euge. Varias caras conozco por ahí, yo soy un desastre con los nombres, pero algunos ubico. Lo decimos siempre, pero seguiremos insistiendo. Lo ideal sería que todos pongan la cámara, o la mayoría, o los que la puedan prender, porque si no ya es feo darle la clase a una pantalla. Peor es que la pantalla sean todas negras y seguramente haya dos o tres caritas. Así que lo posible, prendanlas. Bueno, ahí está. No es presión, sino sugerencia, docente. No, y a veces entiendo que la conexión no alcanza como para audio más imagen, ¿no? Muchas veces se recarga, pero sí, está bueno lo que comenta Rafa, como bueno, para generar una sensación por lo menos de presencia, ¿no? Exacto. Eh, de una sensación más real de clase. Sí, sí, sí. En algún momento volveremos a clase, no sé cuándo será, pero bueno, por lo menos que nos veamos las caras. Tal cual, tal cual. Bueno, hola a todas, a todos. Comenzamos entonces este segundo teórico y en principio ya avanzamos sobre la unidad 2, que como decía Rafa ya está abierta la unidad con su propio material en el aula virtual, ¿sí? Sobre la representación, sobre los modos diferentes que podemos entender esta categoría en principio, vamos a decir. Vamos a ver un poquito hoy, avanzar un poco sobre el texto de Hannah Pitkin, ¿sí? Que es un texto más conceptual, un poquito más abstracto, podríamos decir así, para luego ya mañana ver con Rafa precisamente el texto de Amílcar Salas Oroño, que es su profesor de la casa, por otro lado, y que van a cursar una materia obligatoria, que es Política Exterior Argentina, si mal no recuerdo el nombre.
Y ese textito de Amílcar, que yo también algunas cosas voy a decir, que es muy, muy interesante, es parte de su tesis doctoral de un trabajo comparativo justamente que hizo entre Argentina y Brasil. Así que el texto, en principio, es sobre la representación, el de Amílcar, digo, pero al mismo tiempo lo que queremos ver ahí es cómo funciona esta cuestión de la comparación, que hemos visto las dos clases anteriores. El texto de Amílcar, entonces, es un buen ejemplo, un buen caso de estudio y de cómo se trabaja o de cómo se puede, desde una perspectiva siempre es particular, en este caso la de él, cómo se puede trabajar la cuestión de la comparación o del método comparativo en torno a la idea de representación en dos países, ¿no? Argentina y Brasil. Así que está bueno el texto también, como decía Rafa, vayan leyéndolo si pueden, que va a incorporar, digamos, a incorporarse el texto en esta dimensión de la comparación. Y luego, para completar la unidad, tenemos dos textos más de Juan Carlos Torre, sociólogo argentino, ya hiper consagrado, creo que ahora está en la Universidad de Itela, pero bueno, es un investigador del CONICET y tiene varios libros importantes, entre ellos varios sobre el peronismo y la vieja guardia sindical, es un texto muy famoso sobre el análisis de los sindicatos, ¿no? Desde el punto de vista, obviamente, de una sociología política. Nosotros vamos a ver dos textitos que son muy, muy, muy interesantes a nuestro parecer. Uno escrito en el 2003, como resultado de la crisis, efectivamente, entonces, de la representación en Argentina después del 2001, pero ya con un rastreo que va a arrancar a partir de los años 90, cuando también el bipartidismo, tal como se presentaba, empieza a tener ciertos problemas. Recuerden ustedes que ahí en los 90 ya tenemos la competencia partidaria y por lo tanto nuevas formas de representar producto de esa crisis en términos del PJ, del radicalismo y de ese nuevo partido, de esa nueva figura política, institución política que fue el FREPASO, el Frente Grande, y luego el FREPASO, que luego va a dar lugar a la Alianza, ¿no? Para finalmente terminar ganando las elecciones del 99. Bueno, el texto de Torre, el primer texto de Torre, que se lo van a ver conmigo también el martes que viene, va a trabajar sobre ese proceso histórico en términos de representación. En realidad va a trabajar en términos de representación e identidades también, podríamos decir, que son dos términos que también en realidad van bastante de la mano, cuestión que también van a poder observar y poder ver en el trabajo de Amílcar, ¿sí? Sobre la cuestión de las identificaciones partidarias. Entonces ahí tenemos ya dos elementos que no siempre son necesariamente, que no necesariamente van juntos o tienen que ir juntos, pero claramente cuando uno habla o intenta hablar de procesos de representación y ya directamente encarnados en partidos políticos, podría ser representación de otros actores, pero nosotros acá en estos textos vamos a ver en torno a las representaciones partidarias, fundamentalmente como organizadoras de las identidades, cuestión que siempre yo digo, bueno, ya igual en partidos políticos y sistemas electorales lo vamos a ver mucho más finamente, pero obviamente esta es una problemática, la de los partidos, vista desde la representación, que también obviamente pertenece a nuestra importancia y área de estudio. Y el otro miércoles van a ver el texto que Torre revisa de ese que escribió en 2003, que se llama Los huérfanos de la política, revisitado, y que lo escribe a propósito de la aparición del Frente Renovador y de los problemas que empiezan a aparecer en el peronismo en términos de una fragmentación o de una imposibilidad quizás de ese momento histórico de cohesionarse, y por lo tanto lo que sigue trabajando él ahí es, bueno, cómo aparece la cuestión de la representación ya en 2017, bastante tiempo después, diríamos con la crisis del kirchnerismo, podríamos decir, ¿no? Luego del arco de un periodo de kirchnerismo-peronismo, ¿no? Digo, siempre trabajando esa cuestión semántica también de las identidades. Bueno, finalmente estamos hablando de un movimiento que es bastante flexible y que alberga siempre distintas dimensiones, ¿no? Bueno, ese texto que van a ver con Euge va a hablar del 2017. Bueno, después lo que tuvimos es el 2019, cuestión que es interesante porque tenemos la historia ya contada, ya sabemos el resultado electoral que se produjo en su momento, así que también va a estar bueno como poner a discutir lo de Torre, ¿no? Porque Torre es bastante crítico y es bastante duro
y es un muy buen análisis realmente, y además escribe muy bien, por otro lado, así que siempre es un placer leerlo. Así que digamos que tenemos estos 4 materiales, ¿sí?, que van a conformar esta unidad. A mí siempre me gusta hacer la presentación un poco de la unidad, comentando, ¿no? Una unidad que nunca es una unidad completa, sino que siempre es una unidad que hay que ir armando, y que se va a ir armando, obviamente, en las clases. Pero el eje fundamental es, entonces, el de la representación, ¿sí?, que incluye, entonces, como dije recién, todos estos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, y que los van a ver más en detalle en las clases que vienen, en las mías y en la de Rafa y Euge, ¿sí? Tener en cuenta, entonces, la cuestión de las identidades, o inclusive de las nuevas identidades en relación a los partidos, ¿sí? Y la cuestión, obviamente, también de la desestructuración partidaria de los partidos y del el sistema de partidos. Aunque no nos vamos a meter de lleno con eso, son elementos que están. Perdón, que estoy medio un poco castigada la voz. Entonces, este sería un poco el mapa, ¿sí?, que vamos a ir componiendo durante todas estas clases, que son, en rigor, son 4 clases, y que nos interesa, por supuesto, que puedan captar lo más posible estas discusiones, que son bien interesantes y que tienen distintos registros. Un registro, ¿sí? Algunas cosas ya habrán visto, me imagino, acá incluso Rafa me puede ayudar, pero he visto, siempre trato de mirar los programas de las materias, obviamente, anteriores, y con la cuestión de la representación entiendo que algunas cositas han visto quizás también de Bernard Manin, ¿no?, con el concepto de metamorfosis de representación. Bueno, esa idea está un poco también dando vueltas. Es bueno recuperar también, por supuesto, textos y contenidos anteriores, porque también dan un sentido, ¿no?, a lo que uno viene haciendo en el transcurso de la carrera. Pero entonces conceptos como crisis y metamorfosis de la representación van a estar, sobre todo, en el texto de Amílcar, ¿sí? Pero para que tengamos en cuenta, y también decir, bueno, lo que uno vio antes tiene un sentido también en el marco de una carrera, ¿no? Nosotros lo vemos desde otro lado, lo tratamos de resignificar, pero siguen siendo categorías bien importantes, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Se sigue operando con esas categorías. Lo que tenemos que hacer siempre, y ahora ya me meto un poquito con el texto de Pitkin y con la cuestión más conceptual de la representación, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros, diríamos, tomando las clases del otro día, podemos operacionalizar un concepto. Porque a nosotros nos puede interesar entender cómo funciona la representación, pero para saber cómo funciona la representación vamos a tener que operacionalizar, que bajar, entre comillas, digamos, esa categoría, y ponerla a trabajar seguramente con la construcción de una serie de índices y de otros conceptos, ¿no? Bueno, crisis de la representación. Bueno, pero eso, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido? ¿Cómo pienso eso para que no sea una mera sensación, o una mera encuesta de opinión pública, o una, ¿no?, encuesta telefónica a las 9 de la noche, y luego de eso llaman a 1000 personas y dicen, bueno, hay crisis de la representación? Bueno, nosotros vamos a tratar, desde otro lugar, de tratar, obviamente, de ser mucho más finos y más sofisticados, digamos, en el análisis. En principio, el texto de Pitkin es muy interesante, que está en un libro. Nosotros vemos la introducción, que es bastante breve, pero que está en un libro que se llama El concepto de representación. Es un libro clásico de los años del 85, creo que es, que ahí van a ver que es un texto que no lo van a ver porque no lo tienen entero, pero si tuviesen el libro, les cuento muy rápidamente que ahí tienen una serie de discusiones y de autores clásicos en torno a este término, que por supuesto es un término fundamental de la ciencia política y de la teoría política y de la política. Todo el tiempo, en realidad, aunque no se lo diga directamente, se está pensando, se está hablando en términos de la representación. Hoy mismo, de hecho, hay una discusión, me parece que ha vuelto de otro lugar, sobre la capacidad de representar de la dirigencia política en este momento, ¿no? Inclusive yo he visto varias... Se está buscando de vuelta el concepto de clase política. Claro, exacto, lo que dice Sol ahí, exacto, iba a decir un poco eso. Se vuelve a hablar de clase política, incluso digo, a ver, personajes más bizarros como Milei, ¿no?, hablan de casta política, lo cual ya también es un uso un poco, obviamente, instrumental, en el sentido de una intervención en una campaña en la cual hay que hacer muchos actings, y sobre todo si venís de muy atrás y sos nuevo, ¿no?, y haciéndote un poco el loco, tener que hablarlo de ese modo. Pero tiene que ver, digamos, con esos usos de clase política como separada, ¿no?, o crecientemente separada o distanciada
de la ciudadanía, de lo que piensa, de lo que demanda, de lo que siente, etc. Ahora bien, ¿querés hablar, Rafa? Pero estás... Cortito, no, discúlpame. Sí, sí, dale, Cortito, dale. me acordé y me callo. No, que el término de casta política no es que lo utiliza Milei actualmente, lo utilizaba también Iglesias en España, fundador de Cambiemos, ¿no? Perdón, Cambiemos no, de De Unidos Podemos. de Podemos, porque justamente cuando surgió Podemos en el 2013, 2011-2013, ya cuando fueron un partido, era diferenciarse de la clase política existente en España, ¿no? Del PP y del PSOE. Entonces, ellos permanentemente, y esto lo hacía Iglesias, hablaba de casta política, y hasta ponía música del Imperio Contraataca, ¿no? Cuando hablaba, hacía de la casta política, ponía música de Darth Vader. Pero bueno, es una cosa que se puede utilizar en todos los términos, ¿no? La calificación de la clase como Sí. algo diferenciado y negativo. Sí, que es un término también, sí, está buenísimo eso. Ahí también veríamos, digamos, un poco lo que también la literatura hoy, siempre nos vamos a ir un poquito, pero volver, populismo de izquierda, populismo de derecha, ¿no? Inclusive toda esa discusión que hoy está bastante como de moda, o por lo menos en la agenda, que está bien, en la agenda de las ciencias sociales y de la ciencia política, también uno diría, bueno, por un lado, la crítica a la especie de oligarquía política, diría, ¿no? Iglesias, de Podemos es una crítica por izquierda, por supuesto por el contenido, ¿no? De lo que Iglesias y Podemos decía en su momento, frente a la crisis de la deuda, en fin, una crisis bastante complicada en Europa, que también estaba en realidad en España y Grecia, ¿no? Hay toda una secuencia ahí política interesante. Y por el otro lado, uno iría en el lado de Milei por una especie de ultraliberalismo antipolítico, ¿no? Que también, si uno va al liberalismo, o incluso al liberalismo más clásico, hay siempre un elemento de un rechazo, de una diferenciación con el elemento de la política estatal en este caso. Sin embargo, si uno va al siglo XX, la idea de clase política está en autores como Mosca, no sé si los han leído en la carrera, Mosca, Pareto, Michels, Schumpeter mismo, inclusive, ¿no? Una serie de autores del 1900, 1910, 1920 y un poquito más en adelante, que trabajan esta idea de clase política, porque efectivamente lo que se va conformando en términos de representación es un grupo especializado, profesionalizado, ¿no? Un poco también lo que trabaja Weber, que en esta crítica parecía estar replegado sobre sí mismo y defendiendo sus puros intereses, ¿no? Entonces, la crítica de Milei va también, o lo que dice Milei, no sé si es una crítica, es más bien el discurso de Milei, va también por ese lado, ¿no? Entonces, la idea de representación, un poco tomando algunas cositas del texto de Pitkin, por un lado, es una categoría moderna, esto ustedes ya lo saben, y por supuesto va a suponer una diferenciación. Por eso me parece que está buena esta discusión, porque siempre va a suponer una suerte de diferenciación entre representados y representantes. Ahora, esa diferenciación, que hay que conceptualizar a partir del término de representación, no es fija, ni mucho menos. Por el contrario, para saber cómo funciona una representación o un proceso representativo, en todo caso, en su relación con los representados, vamos a tener que ir a ver en el contexto histórico en que funciona esa representación o en la que aparece esa crisis de representación. A Hannah Pitkin le interesa entonces un primer acercamiento que a nosotros nos interesa mucho también, sobre todo a partir de las clases del otro día, que tiene que ver con cómo conceptualizamos. ¿Sí? Siempre voy a hacer bastante hincapié en esto a lo largo de la materia porque me parece que es fundamental, y Pitkin también lo tiene claro, que es que cuando usamos un concepto puede ser usado en distintos contextos de modos diversos. Un concepto puede ser utilizado en distintos contextos de modo diverso. Y por lo tanto, quizás, yo siempre digo como investigadores, como analistas, como aquellos que estamos analizando, vamos y miramos, vamos a tener que ver cómo funciona, cómo está siendo usado incluso por los actores en un contexto determinado. Siempre teniendo en cuenta que representar no significa una sola cosa, o más bien dicho, mejor aún, puede significar distintas cosas en distintos contextos o momentos, ¿sí? No sé si hoy habría que hablar de una crisis de representación. Y hay algunos que van a decir, siempre en realidad la representación es un concepto en crisis, por ejemplo. O más bien, para no ser tan drásticos, porque quizás crisis es una palabra que habría que utilizar para determinados momentos, 2001, por ejemplo,
2008 en España, en Grecia, quizás como decía Rafa, quizás tengamos que hablar también, es lo interesante de Manet, de la metamorfosis. Por lo tanto, la metamorfosis lo que nos da es una perspectiva mucho más lábil, mucho más flexible, mucho más de juego y no taxativa. Pero eso es más bien la idea de un proceso histórico, ¿no? En definitiva, si la miramos en términos históricos, la representación no tiene un solo significado. Aunque también como una idea moderna, sabemos que representar, y esto también lo va a trabajar bastante Amílcar, ¿no? Es colocar algo en el lugar de un otro. Esta sería lo digo de nuevo, esta sería la parte más conceptual. ¿Qué es representar? Volver a presentar algo. ¿Y qué es aquello que se representa? Bueno, en principio se representa la voluntad del pueblo, por ejemplo, los intereses de un determinado grupo. Pero ese mecanismo de representación es un mecanismo que tiene que ver con cierta ficción organizacional de la política, porque representar es ocupar el lugar del otro sin estando el otro. Los representantes están ocupando un lugar que les fue dado por otros, los ciudadanos, los representados, pero haciendo como si en ese lugar actuasen los otros, que al mismo tiempo sabemos que no actúan, porque esa diferencia entre representantes y representados es lo que va a definir en la sociedad moderna, en la era moderna, que es lo que a nosotros nos importa fundamentalmente, como esa separación entre unos y otros. Por supuesto que entonces la idea de pensar en cada contexto su significado es muy importante. Sabemos que la representación a nivel general significa algo que todos tenemos más o menos claro. Esta separación, este representar, esta voluntad de unos representando la de otros, por eso digo ficción organizacional, porque es una ficción la representación, eso lo inventó Hobbes, lo va a decir Pitkin y ustedes ya lo deben haber leído en Introducción a la Ciencia Política. Es Hobbes el que dice, ¿no?, que la representación en realidad es un momento abstracto donde una voluntad representa a múltiples voluntades, ¿sí? El Leviatán y todo eso. Pero en realidad lo que Hobbes está haciendo ahí es efectivamente esta operación de ficcionalización, de representación, de colocar en un lugar en realidad una ausencia a través de una presencia, que serían los representantes. El monarca, una asamblea, una aristocracia, no importa eso. En principio, como concepto, ¿no?, tiene que ver entonces con esa especie de mecanismo de sustitución también, podríamos decir, entre unos y otros. Por supuesto que al mismo tiempo Pitkin es consciente de que en su intento de definición, en el intento teórico, analítico de definir qué supone la representación, eso va a traer muchos problemas, porque efectivamente ella va a partir del supuesto de que conceptos fundamentales y complejos de la ciencia política, de la teoría política, no van a poder suponer siempre un único significado. Les pido, por favor, sí, que si quieren hablar, obviamente se desmutean, se desilencian y hablan. Entonces, todas las categorías importantes con las que nosotros venimos trabajando y vamos a seguir trabajando y van a trabajar en general, sea democracia, sea de representación, ¿sí? Sea igualdad, etcétera, la que podamos elegir, sea Estado también, que es una categoría obviamente fundamental para pensar, para entender la política y la ciencia política, tenemos que ver que esas categorías nunca refieren a un único significado, sino que están abiertas, ¿no?, a tener que pensarlas en sus determinados contextos y sus determinados usos también, ¿no? Porque ahí también hay algo importante. Bueno, ¿quién usa ese significado, ese concepto con un determinado significado y para qué? Lo que decíamos recién de clase política o de casta política. Se podría responder desde el otro lado a Milei seguramente. Se le podría responder, por ejemplo, en estos términos. La democracia supone una separación. No es un problema de maldad política la separación entre representantes y representados. Están objetivamente alejados unos de otros por el propio mecanismo que supone la representación. Entonces uno le podría decir a Milei, mirá, en realidad que haya representantes y representados no es un problema de casta política o de maldad política o de políticos chorros, corruptos, como en general surgen en esos discursos como los de Milei, ¿no?, que son discursos antipolíticos dentro de la política, uno podría decir, ¿no? Son discursos que emergen en el ámbito de la política hoy, por eso digo
también en este contexto, que permiten la posibilidad de armar esos discursos. Después, ya hablaremos con las elecciones puestas, podemos saber los votos que sacan, que me parece que es trabajar una dimensión también muy importante, porque también si Milei saca 3% de votos, o sea, representa muy poco en términos, ¿no?, sociopolíticos su discurso. Eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta, porque no abusar tampoco, ¿no?, de los estudios de la derechología y de toda la novedad de los libertarios y que a mí me parece fascinante y me encanta, y hemos organizado charlas incluso en la facultad, pero también me parece que después hay que mirar como politólogos y como analistas políticos los resultados electorales. El resultado electoral también me va a dar, digamos, ¿no?, una tendencia, una capacidad de representar y una penetración social, digamos, de estos grupos que están en contra de la política. Luego vamos a seguramente charlar de eso cuando pasen las PASO y luego ya en noviembre cuando estén las elecciones, pero eso hay que tenerlo en cuenta, porque quizás en la esfera pública de hoy hay un ruido y hay una capacidad de expansión de esos discursos que luego electoralmente no se traducen del mismo modo, por el contrario muchas veces. Entonces, digo, si mañana ustedes le hacen una entrevista en una radio, bueno, esto por ejemplo podría ser un buen argumento, ¿no? Digo, la capacidad de visibilización. Había una nota el año pasado en que Milei, cuando se presentaba como economista y no todavía como candidato, era el economista en que más programas de tele había estado durante, no sé, 6 meses. Era increíble la cantidad de veces que había estado y la diferencia con los que venían atrás de él, que eran obviamente de otras orientaciones políticas, pero como que les diga 2000 contra 200. O sea, el tipo había estado, ¿no?, una cantidad de veces. Digo, hoy la política se compone también y se modula en esas formas, digamos, de aparecer. Entonces, digo, nosotros cuando hablamos de representación, también vamos a mirar, fundamentalmente, digo, ¿no?, su capacidad, entonces, de representar, en este caso, electoralmente. Quizás representa efectivamente una voz, pero luego la gente electoralmente dice, no, bueno, yo voy a votar a Vidal porque en realidad soy un actor racional, y como actor racional voy a votar la fuerza que en realidad tiene que hacerle pelea a Santoro, porque si no el voto se dispersa. Bueno, eso ya supondría un actor que racionaliza su opción, su elección, ¿no?, y está pensando en esos términos, lo cual a veces no es tampoco tan así, porque no somos sujetos racionales, transparentes, como piensa el rational choice y otro tipo de teorías, sino que justamente autores como Milei lo que están haciendo es poner en juego otras dimensiones de la sensibilidad política, ¿no?, la bronca, etc. Entonces, yo conozco gente que va a votar a candidatos porque son sus vecinos nomás. Porque los Bueno, conocen y les caen bien. no es un mal criterio. Miren, por ejemplo, ya lo vamos a ver. Los partidos políticos, cuando surgen en el siglo XIX, sí, creo que acá hay Candela, no sé si está Pedro, estoy viendo así, veo algunas caras que ya reconozco, Sofía, creo, están en la otra materia, ¿no? Los primeros partidos, digo, surgen los partidos de notables, los partidos chicos, ¿no? Son partidos, digamos, relacionados, o los representantes de esos partidos tienen que ver justamente con la comunidad a la que pertenecen y en general son elegidos porque tienen una cercanía con aquellos que los pueden votar. Está bueno lo que decís vos, Sol, porque hoy uno pensaría que ese no sería un criterio. Lo voto porque lo conozco, porque vive cerca de casa. Si salimos de las grandes ciudades, eso debe funcionar mucho más, por otro lado, ¿no? En el ámbito local, donde la gente se conoce. Efectivamente se conocen entre unos y otros. La idea de cercanía y la idea de representación, por lo tanto, cambia bastante. Seguramente si tengo que votar a un concejal o incluso al intendente del pueblo o de la ciudad, siempre hablando de una dimensión más chica. Quizás el nivel de abstracción es más bajo. Bueno, también hay que ver ahí cómo los partidos políticos se construyen y cómo funcionan las culturas políticas en esos Sí, espacios. incluso a veces pasa en las ciudades chicas, yo vengo de una ciudad chica que hasta un auto del partido te va a buscar a tu casa para que vayas a votar, en ese sentido. Entonces nada, como que la cercanía es otra, uno va a buscar el voto directamente a la casa. Sí, no, es buena esa. Ya es un voto personalizado, ¿no? Eso es más la política universitaria, parece eso, ¿no? Que dice, bueno, che, dale, vení a votar, te llamo, votame, que bueno.
bueno, como vemos hay distintos niveles, por lo tanto, ¿no? Que es interesante también contar estas experiencias porque si no parecería que la política también es algo súper abstracto, complejo, alejado y también tiene que ver con vínculos personales y que ponen en juego también evidentemente relaciones de tipo más afectivas, para decirlo de algún modo. En la unidad 3 ya vamos a ver un poco, ¿no? Rafa, corregime si digo mal, pero en la unidad 3 vamos a ver también, ¿no? Este tipo de socialización y representación política diferente, ¿no? Que supone otras formas de intercambio que no dejan de ser representativas y que no dejan de ser parte de la lógica política. Pero está buenísimo todos estos ejemplos porque nos dan una dimensión también diferente de qué es lo que se considera como representativo y quién podría ser representativo. Por supuesto, el texto de Pilkin es mucho más abstracto, es mucho más general, pero al mismo tiempo, si nosotros fuéramos a ese determinado pueblo, a ese territorio, y queremos hacer un trabajo sobre cómo es la representación, vamos a tener que entonces colocar una serie de mediaciones, ¿sí? Conceptuales que nos deberían incorporar por lo menos una dimensión que es las relaciones entre ciudadanía y políticos de una forma mucho más inmediata y no tan mediatizada, mucho atravesada por una serie, ¿no?, de vínculos y de relaciones que quizás en la política más general se pierde, ¿no? Entonces, la política que tiene que ver con el caudillismo, con el carisma, en el buen sentido, por supuesto, o en el sentido más técnico hasta diría, hoy hay que aclarar porque hoy todas esas palabras también están muy desprestigiadas, ¿no? Ser carismático es ser populista y demagógico, parece como si eso además no fuese parte de la política. Es un momento muy especial porque hay que andar explicando todo el tiempo todo, ¿no? Lo cual es un buen momento para nosotros porque eso es lo que tenemos que hacer, explicar cómo funcionan y cuán efectivas pueden ser las cosas. Entonces, cuando vayan el domingo, bueno, ahora la gente no se junta tanto, pero se juntan con la tía, ¿no? El famoso ejemplo de la tía, vos estudias ciencia política, ¿y eso qué es? ¿Vas a trabajar de político? Bueno, si no, mira, se ponen a hablar un poquito de las elecciones y les explican un poco cómo es el tema de los distintos momentos de la representación y cómo hay que pensarlo, ¿no? Esa pregunta de la tía es una figura, ¿no? Digamos, abstracta, pero real también, siempre la pongo como ejemplo porque ¿para qué es esto? ¿No? ¿Qué es la ciencia política? Bueno, uno tiene que explicar, no es fácil explicar tampoco qué es eso, pero bueno, hay que atravesar por esa experiencia. Si quieren, hablen directamente. No tenés micrófono. Sí, bueno, ahí vería el contexto, ¿no? Los nazis en Alemania en 1924, la gente se mataba en la calle. Ya, la gente, los grupos de derecha armados en general, los Freikorps, los famosos cuerpos libres, como se los llama, como se llamaban, ya los partidos de derecha tenían una importancia bastante importante, a pesar de que Hitler, creo que ese mismo año que el famoso putsch de la cervecería en Múnich y que lo meten preso y sale muy rápidamente por otro lado. Sí, igual está bueno lo que dice Emilio porque yo lo que quería decir solamente es, después hay que meterse con los datos, etc. Digo que yo creo que igual va a sacar más, me parece, Milei, por otro lado. Dije 3 para ejemplificar, es probable que saque quizás un poco más, pero lo que quería decir es la representación visual, mediática, visual, que es muy visual hoy, por supuesto, pero mediática entre la aparición de esa figura y la capacidad real luego de representar puede ser justamente mucho menor o generar un desfasaje, ¿no? Es decir, bueno, este tipo que se la pasa hablando, que los medios lo levantan, que hace mucho ruido por un montón de cuestiones que tienen que ver con la política, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, como bien decía alguien, en otros lados no funciona así. Sí, hay que estar atento, sí, eso estoy de acuerdo. No lo compararía, digamos, ni con Hitler ni con la época en que el nazismo, ¿no?, empieza a ser un partido político y luego es cierto que en bastante poco tiempo toma el poder, pero no olvidemos también que la construcción de ese poder de las ultraderechas en Europa estaba fuertemente afincado sobre la violencia política, ¿no? Es decir, se ejercía la violencia en las calles, se perseguía, se construían discursos, me parece, de otro estilo, aunque hoy
hay a veces algunas cuestiones, ¿no? Sí, comparación de las diferencias, pero ahí si comparás la diferencia, primero que debería ser un trabajo metodológico terrible para comparar dos épocas tan distintas divididas en 100 años. Yo te diría que, si soy tu tesista, te diría, y mirá, no compares a Milei con Hitler, por muchas razones, pero va a ser imposible que pueda hacer el trabajo. Más bien compará a Milei con algún otro outsider o emergente, como se dice hoy, ¿no? O con algún quizás otro representante de la derecha reciente, qué sé yo, con Gómez Centurión. Bueno, pero derecha ya es un problema. ¿Son de derecha? ¿Se dicen a sí mismos derecha? ¿O nosotros decimos derecha u otros? Bueno, todo eso supone, ¿no? En principio son liberales o libertarios, o así se identifican. Por supuesto que si Profe, uno los pone, sí. perdón, ahí justamente que decís son liberales, libertarios, yo tengo un problema con eso, porque estaba mirando recién para intervenir ahí el cierre de campaña de Milei y estaba hablando desde este proyecto de libertad que dice que está basado en el prójimo y en la irrestricción de la quita, acá lo había apuntado, de la defensa del derecho a la vida, la libertad, la propiedad. ¿Hasta dónde eso representa a la mayoría de las personas como la libertad, digamos, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Cómo usted puede decirme qué voy a tomar yo como definición de libertad, si para cada uno es algo distinto? ¿Cómo Bueno, uno puede estudiar eso desde distintos aspectos, digamos? estamos en la misma discusión que con la representación, ¿no? Claro, Una idea potentísima, importante, fundamental de la teoría política y, como vos bien estás marcando, del discurso político cotidiano. Un político nos habla de libertad o de seguridad o de igualdad, ¿no? ¿Cómo los podemos estudiar? Bueno, en principio te respondería con lo de Milei. Él abreva en una tradición que hace de la libertad un elemento fundamental, que es la tradición liberal para hacer un sentido más amplio, ¿sí? Que tiene a la categoría libertad como una categoría movilizante, ¿sí? Que tiene que ver con un imaginario, de nuevo, podemos ir al siglo XVII, XVIII, pero más, por supuesto, más ahora, más acá también, y en el siglo XX, por supuesto, y en Argentina también, digo, podemos ir acercándonos cada vez más. Él utiliza esa idea, entonces, que proviene de esa tradición, de un modo, porque esa tradición la ha interpretado de un modo determinado, la ha trabajado de un modo tal que libertad significa todo eso que vos enumeraste y supuestamente muchas cosas más. El derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a poder elegir, etc. Ahora, esa idea de libertad no son patrimonio solamente del liberalismo, y quizás tu pregunta o tu inquietud también va por ahí, porque están incorporadas a la vida social, política y cultural nuestra. Yo también me puedo sentir un liberal en ese sentido. claro, yo no sé hasta dónde él lo interpreta, digamos, con una atribución que se toma el Estado de incorporar ciertas libertades del prójimo en, no sé, una redistribución social, por ejemplo, que es lo que se ve que más le rompe las pelotas hablando Mari Plonto, ¿no? Pero no sé, es como que a mí me resulta chocante eso, ¿no? De que moviliza a la gente con una definición de libertad que de repente involucra a ese 3% o más. Es lo que a mí me levanta sospecha. Sí, a ver, digo, moviliza una idea posible de libertad. Hay otros movilizarán otras. Ahora, vos me decís, o podemos pensar, acá todos juntos, vayamos a la tradición de izquierda o a la tradición peronista, por ejemplo. Quizás movilizan menos esa idea de libertad o la movilizan de otro modo. Por lo tanto, la están reinterpretando, la están interpretando, ¿sí? De acuerdo a lo que puede ser entendido como libertad. Puede ser las determinadas leyes que hubo en el periodo kirchnerista, por ejemplo, ni hablar también en la época de Ricardo Alfonsín, que yo creo que es uno de los que sienta una base liberal muy fuerte en la cultura política a partir de los juicios a la Junta, a partir de una serie de elementos que tienen que ver con la tradición liberal democrática, pero no con la ultraliberal o con la liberal como la usa Milei, porque Milei en realidad lo que está pensando es una libertad casi diría puramente individual o asociada muy fuertemente a una idea de el individuo o el uso individual de esa libertad. Entonces me parece que Milei capaz que no repone una serie de mediaciones para decir, bueno, esa libertad se da en un marco determinado, una forma determinada. Él dice, libertad es todo lo que me dejen hacer a mí, la idea de libertad negativa más clásica, ¿no? Todo lo que no detenga mi movimiento, ¿no? Todo lo que no detenga mi movimiento es libertad. Bueno,
no para irnos por las ramas con esto, pero si miramos esta idea de libertad y la ponemos en relación a lo que dice Pitkin sobre la representación, tiene mucho que ver, porque lo que estamos diciendo es que los conceptos, en este caso el de libertad o el de representación, están operando en un determinado momento de una forma diferente quizás a otro momento histórico. Por eso ella insiste mucho, van a ver en el texto cuando lo lean, o si ya lo leyeron, que es los usos variados, no equivocados, también pueden ser equivocados, pero estaría mal decirle a Milei, vos tenés una idea de libertad falsa, porque sería un error. Si vos fueses político, yo fuese tu asesor, no te diría decirle a Milei que esa categoría es equivocada, que esa categoría es falsa. Te diría más bien que existe la posibilidad de entenderla de otra forma. Y además tu estrategia, además política y discursiva, sería mucho más interesante y más convocante que solamente decirle, no, vos estás equivocado, vos sos un liberal malo, feo, bueno, ¿no? Que también tiene que ver con la cuestión del liberalismo en la Argentina en términos políticos, porque el Cambiemos tampoco logró representar del todo eso. Digo, pero es muy difícil en Argentina sumar muchos votos diciendo soy liberal. ¿Qué es eso? López Murphy, Alzogaray. En general, esas candidaturas por sí solas, salvo momentos de mucha crisis, y nombro esos dos porque han sacado muchos votos en algún momento, luego han tenido que incorporarse a otros partidos. Bueno, López Murphy a la Alianza, la UCD al menemismo, ¿no? No, obviamente no tienen capacidad de gobernar solos. Me parece que esas ideas, y ahí sí puede estar bueno lo que decís vos, o está bueno lo que decís vos, van a tener más fuerza en contextos de mayor crisis. ¿Crisis de qué? Porque al mismo tiempo tenemos dos partidos, bueno, ya nos meteríamos en, ¿no? Digamos, Argentina hoy es básicamente un bipartidismo, ¿no? Con dos coaliciones, podríamos decir, pero que funcionan de un modo que concentran, vamos a ver las elecciones, pero el último dato que tenemos, el 90% de los votos. Digamos que es una cantidad interesante para decir esto, observo eso y digo, no hay lugar para las terceras fuerzas para competir. Pueden competir las PASO, después hay que ver, ¿no? Entonces digo, por sí solos, o por sí sola, la idea de liberalismo o la idea de libertad moviliza quizás mucho menos, tracciona mucho menos que si estuviese articulada con otras ideas, con otras referencias. Lo que hizo Cambiemos. Cambiemos tiene de todo adentro. O sea, uno puede decir Macri, el neoliberal, que eso está bien, pero no ganó elecciones haciendo discurso neoliberal, ni gobernando los primeros años de ese modo, ¿no? Parece que ahora abrevan en un ideario, sí, de un tipo en algunos casos más neoliberal, en otros no tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Las fuerzas políticas no representan, no condensan no encarnan de una forma pura una idea. Eso sería una especie de hegelianismo político, ¿no? Donde un partido encarna el partido de la libertad. Bueno, digo, no para irnos por las ramas, ¿no? Entonces, Pitkin dice algo interesante siempre en esta discusión, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el concepto y la cosa? O sea, entre el concepto y lo que ese concepto intenta capturar de esa realidad para definirla, para nombrarla, para representarla conceptualmente. Ella tiene una frase que me encanta del libro, que es, del texto que ustedes tienen para leer, que es, vemos el mundo a través de una red de conceptos. Es un poco lo que estaba diciendo yo, de otro modo, ¿no? Pero vemos el mundo a través de una red de conceptos, como analistas, como politólogos, como cientistas sociales, que siempre es lo que digo y lo que dije en la clase pasada, es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Una red de conceptos que tienen que ser lo más afinados y afilados, ¿no? Para poder, en principio, ser buenos analistas o ser analistas con cierta responsabilidad, ¿no? El texto entonces, estén leyéndolo, traten de vincularlo con el texto de Torre y de Amílcar, ¿sí? Porque nunca va a estar por fuera de esta discusión para nosotros la cuestión de las identidades. En Torre, ya lo vamos a ver la clase que viene, pero sí está bueno comentar que hay dos figuras sobre todo, ¿no? A partir de la crisis del 2001, o en ese proceso desde los 90 que concluye en el 2001, y que en el 2003 tiene como una nueva
rearticulación, ¿no? La idea de simpatizante, la idea de adherente. Se las digo como para que después la busquen en el texto de, el primer texto de Torre. La idea de simpatizante y la idea de adherente también son dos, entonces, identidades, dos construcciones que plantea Torre para pensar, entonces, los niveles o la calidad de la representación. Entonces, saber qué significa representación y saber cómo se representa son cosas que tienen mucha relación, dice ella, ¿no? Entonces, necesito, digo, ahí de nuevo volvemos a la cuestión más, solamente para nombrarlo, ¿no? Que el texto de Amílcar también trabaja, ya lo van a ver con Rafa, la cuestión metódica, ¿no? Amílcar en algún momento dice, bueno, la representación hay que reconstruirla en todo caso. Si nosotros queremos saber cómo hoy se representa y elijamos un partido, dos partidos, un estudio de caso mucho más, como vieron el otro día con Eugenia, ¿no? Mucho más, vieron que la podía comparar en términos históricos también, se ha ido modificando y ha pasado de un grado de generalización a un grado mucho menor de generalización. Eso también es importante, porque lo que nos permite un grado de menor generalización es una capacidad mayor explicativa, una mayor capacidad de comprender, ¿sí?, aquello que estamos haciendo. Por ejemplo, entonces ustedes podrían hacer un estudio comparado entre dos coaliciones o dos partidos a través de la categoría de representación. Ustedes quieren saber cómo representan esos partidos. Primero van a tener que decir mínimamente construir una idea de representación. Todo esto que estamos charlando, van a tener que ir a agarrar estos textos, van a tener que citar, van a tener que definir, pero luego van a tener que ver cómo representan. Y por lo tanto van a tener una idea de qué es la representación en el siglo XXI, por ejemplo, o en Argentina en el 2021. En el 2020, los primeros años del siglo, en fin. Después uno elige periodos en general para estudiar, ¿no? Pueden agarrar 2000, 2020, está buenísimo. 20 años, parece mucho, tampoco es tanto, digo, agarran cómo se fue transformando eso, agarran los casos que quieren estudiar y van a ver. Ahora, para saber qué es la representación van a tener que construir una serie, ¿no?, de elementos conceptuales. Participación, voto, identificación, desidentificación, en fin. En esta unidad vamos a trabajar un poquito de todo esto, ¿no? Por eso digo, los textos de Torre y de Amílcar son fundamentales. El de Amílcar también tiene algo muy interesante que Pitkin lo dice. Por eso el texto de Pitkin como que está ahí arriba, ¿no? Tratando de darle un sentido un poquito más general a los otros textos, que es que la relación de representación no es una relación fija. Y no es solamente un problema de forma, es un problema de contenido. Eso me parece muy interesante. Porque y es lo que un poco decía Gino también, si nos vamos al ejemplo de los políticos o de la política contemporánea. La representación tiene que ver con discursos, tiene que ver con ciertos contenidos, y por lo tanto esa representación va a ir teniendo un movimiento, para decirlo de algún modo. No es una fijeza o una relación puramente formal que se sanciona en el contrato electoral. Ese es un momento. Es un momento. Que tendríamos que ir a ver, por supuesto. Cantidad de votos, cuánta gente vota. Pero es un elemento del proceso político. Siempre nosotros tenemos que ver, o intentamos visualizar, procesos. Porque si nos quedamos solamente con la imagen, si Milei saca efectivamente 3 votos, bueno, tengo que explicar qué es a dónde estuvieron los otros votos. ¿Por qué Milei saca 3 votos? Y bueno, ¿sabes por qué? Porque en realidad hay fuerzas anteriores, políticas, que tienen una plataforma, que en realidad vienen siendo gobierno, que funcionan como oficialismo-oposición, de acuerdo al momento, y que por lo tanto generan, con toda la crisis que pueda haber, hay que ver cómo van a ser estas elecciones, seguramente va a haber algunas cosas nuevas para mirar. Muchos están diciendo de que va a bajar, también son las PASO, se entiende un poco, pero que esto que decía Sol también, y que hablamos antes de la clase o la casta, me parece que si uno lee algunas notas, incluso del último fin de semana en los diarios, que siempre les recomendamos, por otro lado también mirar un poquito los diarios, ¿no? Alguna nota interesante de opinión,
Lo que se está diciendo, un poco apresuradamente, para mi modo, pero se está diciendo, algunos datos deben tener, es que hay una apatía total, ¿no? Aparecen estas ideas como apatía. Bueno, apatía, ¿qué idea es? Bueno, es el lenguaje de los periodistas, no es el lenguaje nuestro. A mí me van a ver como un defensor de la ciencia política, en ese sentido, no por ser corporativo, o de las ciencias sociales, ¿no? Contra el lenguaje periodístico, que es un lenguaje mucho más común, que por supuesto necesita llegar a audiencias y trabajar las cosas de otro modo. Pero apatía, empatía, ¿qué son categorías psicológicas? Me encanta la psicología, pero no para explicar en este caso comportamientos políticos electorales. Entonces, todo eso es un trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo. En todo caso, hablaremos más de identificación, de desidentificación, ¿no? De grados de cercanía o lejanía de la ciudadanía y por lo tanto de representación mayor o menor de los partidos. Ahora, de nuevo, lo que estábamos diciendo, no es solamente el momento electoral. Si Profe, pensáramos que... perdón, y en todo eso Sí, tiene que ver también el grado de generalización, ¿no? sí, Yo acá quería apuntar lo que habías dicho un poco hoy, que a mayor generalización es como que claramente menos especificidad en los conceptos, pero vos lo habías dicho con otros términos. no, que en la política comparada, cuando fue produciéndose ciertos cambios y cuando fue avanzando o evolucionando de algún modo, se pasó de modelos de mayor generalización y quizás de estudio de más casos, y por lo tanto de una mayor generalización y por lo tanto quizás una capacidad menor de nosotros justamente de ver lo que queremos ver, de estas diferencias o similitudes. Entonces, nos conviene quizás ir de una mayor a una menor generalización en el estudio de lo que queremos estudiar. No queremos estudiar las democracias, no sé, las 30 y pico democracias de América Latina, vamos a poner. Por ejemplo, eso supondría también incluir estadística, supondría metodológicamente incluir otros elementos que quizás nos pierden lo que nosotros queremos ver. Depende de lo que nosotros querramos ver. Digo, tienen algunas organizaciones que miden eso, por ejemplo, ¿no? Una es Freedom House, creo que es, que mide, por ejemplo, niveles de libertad política. Anótatela, vos que te interesa allí, no lo digo para todo, pero te interesa la cuestión del liberalismo, de la libertad, cómo funciona. Bueno, Argentina, por ejemplo, es un país que rankea muy alto en términos de libertad, en el sentido, ¿no? De libertad política. La gente puede ir a votar, no hay violencia, no hay violencia. Por eso te decía, vos decías el nazismo, pero la gente se mataba en la calle. Los nazis mataban a los comunistas. Y ya escribían que había que exterminar a los judíos. O sea, en un contexto, ¿no? Digo, por eso los contextos para nosotros son fundamentales. En todo caso, si a vos te interesa, por ejemplo, esos años, bueno, verás los años 30 en Argentina y los años 30 en Alemania. Ahí quizás ya nos acercamos un poquito, ¿sí? Donde en Argentina ya empezaron los golpes de Estado, bueno, ¿no? Incluso el ejército argentino estuvo muy influenciado, Rafa también creo que le gusta mucho y conoce esto, ¿no? El ejército argentino con una impronta prusiana. No, y perdón, me quedé pensando una cosa, la Liga Patriótica saliendo a hacer pogrom por el barrio del Once, matando Exacto. gente, digamos, los señoritos bien de las clases dominantes en los años 30 eran filonazis y filofascistas, y muchos de ellos asesinaban a judíos porque decían que eran parte de la conspiración judío-bolchevique. ¿No? Tal cual, ¿no? Eso que ese lenguaje, uno podría decir, estaba compartido tanto, efectivamente, en Alemania como en Buenos Aires, uno podría decir, ¿no? En épocas, bueno, en épocas muy especiales, ¿no? Como son los años 20 y los 30, súper interesantes. Realmente, a mí me pasaron esa época, me gusta mucho, me parece que hay un montón como para... Pero, ¿no? La idea de libertad hay que ver cómo está operando en ese momento, ¿no? Una idea bastante devaluada, es decir, si uno va a esos contextos, seguramente ¿qué ve? Que otras categorías están funcionando. ¿Funcionando en qué sentido? Ordenando los comportamientos de los actores, las representaciones ideológicas de los actores y también la capacidad de representar, porque lo que hoy se dice los discursos del odio, ¿no? Vieron que está de moda decir los discursos del odio. Bueno, si hacemos una comparativa de los discursos del odio, es verdad que hoy hay en circulación una serie de elementos bastante reaccionarios en algunos actores. De nuevo. La campaña política de Bolsonaro, en resumen. Bueno, Bolsonaro también, Rafa, especialista. Yo te hago especialista en Bolsonaro, Rafa también ahora. No, pero Rafa ha estudiado bastante de Brasil. Bueno, Bolsonaro mismo, ¿no? También una caracterización de ese tipo de gobierno en un sistema político muy diferente. De nuevo, hay de nuevo algo interesante. El Bolsonaro de la Argentina
se dice, acaba Milei, no es Milei, no tiene nada que, digo, me parece que es muy, muy complejo ahí. Ni Milei, ni Macri, porque quizás Macri y Bolsonaro piensan lo mismo en muchas cosas, supongamos que piensan lo mismo o parecido en muchas cuestiones de la vida social, económica, etcétera, pero luego, al momento, digamos, de competir, al momento de construir una fuerza política y al momento de gobernar eventualmente, es muy difícil que puedan hacer lo mismo o que efectivamente lleven adelante políticas del mismo tono porque piensan cosas eh, eh, parecidas. Inclusive quizás que nos vemos que Bolsonaro quizás interviene en la economía más que Macri, no sé, digo, habría que ver después, o que hace más gasto social. Ahora, efectivamente, ahí, de nuevo, siempre estamos hablando un poco lo mismo, de la comparación en este caso. Bueno, hay que hacer todo un trabajo, ¿no? Porque yo creo que Macri y Bolsonaro también se parecen muy poco. Hay que decirlo eso, digo, no. Eh, Está bien, Macri se saca la foto con Bolsonaro, porque lo prefiere antes que Lula, obviamente. Ahí sí hay una orientación ideológica muy clara. ¿Sí? Pero la forma, por ejemplo, en que llega al poder Bolsonaro no tiene nada que ver con la forma en que llega Macri. En un sistema político fragmentado, en un sistema de partidos recontra fragmentado. Brasil tiene una cantidad de partidos increíble que no se puede creer. O sea, ahí habría que hacer una reforma electoral y política en serio para decir, bueno, para hacer una limpieza, digamos, de partidos, ¿no? Que condicionan el juego político, que condicionan el presidencialismo brasilero, que también funciona de un modo muy diferente al presidencialismo argentino. Ahí tendríamos otra variable. Si queremos ver ahí, por ejemplo, la representación, tendríamos que ir a mirar el presidencialismo. No podemos ahí obviar esa dimensión, por ejemplo, ¿no? Sería un elemento a tener en cuenta. De hecho, hay muchos trabajos sobre eso. Sí, Claro, Rafa. Nico, quería decir una cosa final porque yo lamentablemente ahora tengo que dejar por laburo. Dos cosas. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales en Perú hubo un candidato, López Arriaga, que se autoproclamaba el Bolsonaro peruano y sacó 10% de los votos. Bolsonaro hay uno solo, por suerte. Después, en relación al laburo de mañana, la clase de mañana, lean lo que está pasando hoy en Brasil. Hoy en Brasil, Día de la Independencia, 7 de septiembre, hay un montón de manifestaciones y marchas en apoyo a Bolsonaro y en oposición a Bolsonaro. Así que para cerrar, digamos, para entender un poco y sacarle más jugo al texto de Amílcar, que está buenísimo, indaguen un poquito sobre la historia reciente de Brasil y sobre todo una cosa que mencionó Nico, que es muy diferente. Tenemos cosas en común con Brasil y otras muy diferentes. Para poner dos o tres cosas nada más, los procesos militares fueron muy diferentes, mañana vamos a hablar un poco, duró mucho más allá que acá y hubo distintos grados de libertad. Y también el sistema político es muy diferente. Y el presidencialismo, por más que los dos tienen sistema presidencialista, el de Brasil siempre se hablaba como presidencialismo de coalición, ¿no? Y en la Argentina recién en los últimos años hablamos de gobiernos de coalición, pero no de presidente de coalición todavía. Es muy distinto. Y si no, fíjense y lo mencionó Nico, con esto cierro, la distribución de las bancas en el Congreso de la República Federativa de Brasil y en la Argentina. Van a ver que no tenemos nada que ver en ese sentido. Así que bueno, lean el texto de Amílcar, aprovechen la clase de Nico hasta el final. Pido disculpas por tener que irme antes y nos vemos mañana. Chao, Rafa. Saludos. Hasta mañana. Bueno, bien, sí, también buenísimo lo que plantea Rafa, ya de cara al práctico, pero todo esto que estamos conversando tiene que ver, efectivamente, entonces, ¿cómo haríamos un trabajo comparativo hoy en términos de, quizás podemos buscar dos partidos, entonces buscaríamos el partido Bolsonaro, que también Bolsonaro llegó con un partido menor, ¿no? Llegó en realidad con apoyo de otras fuerzas y no tiene casi partido propio. Es decir, no tiene un radicalismo, un peronismo en ese sentido fuerte, ¿no? Él, sino que en ese sentido se lo presenta como un outsider. Tampoco, porque es un tipo que hace hasta 30 años en la política brasileña. Bueno, toda una serie de elementos que, claro, que sí que permiten que surja un personaje bastante singular, ¿no? Como es Bolsonaro, e incluso lo que puede decir públicamente, ¿no? Yo creo que los políticos en Argentina están mucho más limitados para decir lo que diría, ¿no? O lo que dice, o lo que ha dicho Bolsonaro en una serie de elementos en los que ha intervenido sobre la realidad. Pero bueno, ya sería meternos con Bolsonaro, es súper interesante, pero
Quizás vamos a ver algo un poco, tenemos un texto en la unidad 4, en la unidad 5, a ver, tengo el archivo acá, pero no me gusta errarle con esto, pero estoy seguro que es la unidad 5, ¿sí? El de Natalia Aruguete y Calvo y Aruguete, que es un librito que sacaron hace poco sobre tweets, troll y discusión de las redes y eso. Bueno, seleccionamos un capítulo, ¿no? Que es el de los outsiders, digamos, para decirlo como se usan hoy, ¿no? En torno a la figura de Bolsonaro y los medios de comunicación. Así que lo vamos a estar viendo, también está bueno eso. Volviendo un poquito, ¿no? A el texto de Pitkin y en relación a los otros textos, también me gusta, y ya lo nombré antes, pero que puedan rastrear, entonces, que va a estar en el texto de Amílcar la cuestión de la crisis y de la metamorfosis, en el sentido de cómo lo trabaja Amílcar respecto de la representación partidaria, puntualmente, y las identificaciones partidarias, que es algo que también va obviamente a trabajar Torre, ¿no? Pitkin dice algo interesante, ¿no? Que es muy probable que nunca haya una definición última y única del concepto. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Porque en definitiva está sujeto a las luchas conceptuales, vamos a decir así, a los debates conceptuales. Y las categorías de las ciencias sociales y de la ciencia política, por supuesto, son a veces mucho más complejas de poder darle un significado último o definitivo. En principio, porque si uno mira además la historia, asumen distintos significados. Entonces, el trabajo nuestro es hacer esas distinciones, es limpiar un poco ese terreno. Es decir, bueno, acá esto significa una cosa y acá esto significa otra. Por eso ella dice también algo muy lindo que es, o muy interesante, que es que la representación es tanto un mecanismo como un concepto que significa algo. Es las dos cosas. Esa doble dimensión tenemos que trabajar nosotros. Quizás esto yo un poco lo venía como anticipando diciendo antes, pero cuando en los otros textos que vamos a ver, es las dos cosas. La representación es un mecanismo de representar, de funcionar de un modo, de articular un lazo, como diría Amílcar, pero al mismo tiempo es un concepto. Nosotros trabajamos con las dos dimensiones, es un concepto que funciona de un modo. Para ver cómo funciona tenemos que hacer este trabajo de la operacionalización, como decimos, ¿no? Tenemos que reconstruir ese concepto. Ahí sería un poco lo que nos cierra la cuestión. Tenemos un concepto que queremos revisar o que queremos poner en juego. Tenemos que reconstruir qué significa y cómo ha funcionado la representación entonces. Para decir en todo caso luego hay más representación, hay menos representación, la representación funciona así, la representación funciona de este modo, el sistema representativo argentino, en fin, funciona básicamente, uno podría decir, quizás con dos identidades y todo lo demás, bueno, eso se verá. Entonces, el método que pongamos en juego, bien, en este caso siempre hablamos del método comparado, nos va a decir, o vamos a tener que tratar de plantear la cuestión entonces en términos de el mecanismo y la cosa, qué es la representación y cómo funciona eso. Para llegar a una idea, en todo caso, de representación. Quizás inventamos un concepto nuevo, o quizás agregamos a la representación y decimos, no, la representación débil, por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahora. Bueno, puede ser quizás, ¿no? Una innovación conceptual que surja, ¿no? En la Argentina no hay problemas grandes de representación, sino que la representación es X, tal cosa. La política comparada requiere de conceptualizar bien, por lo tanto, ¿no? Es algo que ya hemos venido diciendo. Teniendo en cuenta todo esto al mismo tiempo, teniendo en cuenta todo este trabajo previo o todo este saber previo que es que nunca podemos definir una sola cosa de un único modo, sino que la cosa va a adquirir quizás distintas nominaciones, distintas significaciones de acuerdo a cómo ha sido usada y cómo ha sido interpretada. ¿Por quién? Bueno, por los que vienen antes que nosotros. Básicamente es eso. Siempre uno dice, ¿por qué? Por los que han investigado, por los que han escrito, por los que previamente a nosotros han puesto, ¿no?, a trabajar esta cuestión. Sobre todo estamos hablando de la historia reciente, que son los textos
que nosotros tenemos para leer y que quizás también a ustedes les interese más investigar o profundizar, si les interesa eventualmente, quiero decir, ¿no? O de la época democrática de los 80 hacia adelante, que es un poco también lo que conversamos otro día, y es allí a donde nosotros quizás, esta historia reciente, que ya tiene unos 40 años, va a tener unos 40 años, no es reciente y no tan reciente, y bueno, ahí también hay una serie de modificaciones en torno a la representación, a los partidos políticos y a las identidades políticas, ¿no? Y ya el peronismo clásico y eso, bueno, eso ya es historia en un sentido más fuerte, digo yo, quizás no nos interese tanto, no sé, eso va a ser de acuerdo a cada uno. Yo hablo siempre, ven que los estoy tratando ya como futuros analistas, investigadores, para cuando hagan la tesis en realidad, y está bueno que ya a partir de ahora empiecen quizás a pensar eso, y eso puede ir cambiando. Pero digo, me parece interesante darle también como esa impronta, ¿no? Em, em, entonces, tenemos que estar atentos, dice Pilkin, hay que estar atentos a las posibles, que generalmente sucede así, definiciones y redefiniciones del concepto que estamos utilizando. Tenemos que estar atentos a eso si vamos a buscar algún tipo de conocimiento nuevo. Que por supuesto se inscriben, como dice ellos, en las distintas disciplinas, ¿no? O áreas de estudio. En principio nosotros siempre estamos hablando de la ciencia política. Yo digo muchas veces ciencias sociales más en general, porque me parece que hay que hablar de ciencias sociales. No estamos solos y además me parece que el trabajo de beber, ¿no? Y tomar otros saberes es fundamental. No podemos hoy ser politólogos justamente desde un punto puramente politológico, aunque ustedes se están formando sobre todo como politólogos y politólogas, y eso tiene que ser así. También me parece que es interesante, que es importante que estemos en contacto con otros saberes, otras disciplinas, la historia, la sociología, ¿no? Incluso la antropología. Algunas cositas vamos a ver, ¿no? O la sociología política, que también son formas que han surgido muy potente en los últimos tiempos, que son las mezclas, digamos, una cierta hibridez de tipo, o un poco historia de las ideas, como estamos hablando recién cuando Gino planteaba la libertad, yo dije algunas cosas que también tienen que ver con la historia intelectual, en fin, con otros elementos, si bien nosotros estamos siempre hablando de la ciencia política, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora bien, también ella va a decir que, además de atender a sus significados, sus usos en un contexto determinado, también va a decir, bueno, hay perspectivas diferentes que van a cuestionar la validez de ese concepto y su uso efectivo. También nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Quizás nos encontramos con perspectivas, ¿sí?, que ponen en cuestión duramente o que suponen que no son conceptos que pueden servir para pensar lo que nosotros queremos utilizar, ¿sí? En general, eso también bueno, obedece de aquellos que rápidamente, de aquellas posiciones que rápidamente desechan o no toman en cuenta, digamos, la importancia de ciertas categorías, también tienen que ver con ¿cómo decirlo? Con un trabajo más bien pobre sobre eso que se quiere investigar y por lo tanto se lo desecha rápidamente. Por lo tanto, nosotros también tenemos un trabajo que es el de tratar de observar con más detalle qué es aquello que estamos queriendo significar, por ejemplo, representación, no desecharlo tan rápidamente si creemos que no está funcionando como creemos que funciona, sino entonces tenemos de nuevo que ir a la literatura, que ir a lo que se ha investigado, que ir a ver cómo eso ha, sobre todo, funcionado también, ¿no? Y cómo se ha modificado. Hay algo que también introduce ella, que quizás es más lateral, pero que está bien, digamos, como parte de lo que charlábamos antes, que tiene que ver con muchas veces los contextos no políticos en los que se usan, siempre hablando en este caso puntualmente de la representación, ¿no? Digo lateral porque quizás no nos compete tan directamente, pero también tenemos que admitir que ciertas categorías entonces son usadas en contextos que quizás no son políticos, por ejemplo, para el caso que a nosotros nos interesa. Ella ahí lo que trata de ver es que hay distintos lenguajes,
es una persona que se ocupa mucho de justamente pensar desde la filosofía del lenguaje, que es algo que no vamos a ver nosotros, pero se los nombro porque está en el texto, o distintas escuelas, digamos, de lo que sería el estudio de el lenguaje en su sentido más inmediato, que luego puede ser un lenguaje político, un lenguaje social, pero que tiene que ver con el uso de los lenguajes cotidianos, ¿no? Van a ver ahí que ella nombra a un autor que es Austin, que es fantástico, que es un inglés, ¿no? de 1950 más o menos, que tiene un libro muy lindo, que se llama Cómo hacer cosas con palabras, y que dio pie a un montón luego de estudiosos de la necesidad de estudiar, digamos, ¿no? El lenguaje político y los discursos políticos y todo eso, esa dimensión que, bueno, van a ver con la materia de Germán Pérez, ¿no? Bueno, deriva para ese lado. Este texto abre bastante en ese sentido, ¿no? Ahora bien, nosotros también tenemos que saber que nosotros operamos sobre un contexto determinado y nuestro contexto es un contexto político. Cuando hablamos de representación, no hablamos de la representación de la obra de arte, o de la representación teatral, o de la representación literaria, pero la palabra es la misma. Por lo tanto, esa palabra también está significando cosas, a veces que tienen que ver con lo nuestro, porque la política también, muchos autores van a decir, es un actuar. Si representar es presentar una obra, por ejemplo, en el teatro se usa mucho esta analogía, ¿no? También la política tiene que ver con el ámbito de la actuación, con el ámbito de la aparición, con el ámbito de el uso de la palabra. Hannah Arendt, por ejemplo, alguien que quizás han leído o han conocido o han visto algo, ¿no? Ella tiene mucho esa idea, ¿no? De que la política es una forma de aparecer en lo público, y ese aparecer en lo público tiene que ver con una especie de actuación, ¿no? Tiene una visión quizás un poco idealizada a veces de la política, a mi gusto, pero que me parece que conecta con algunas cosas que pueden ser interesantes para pensar hoy, que son la de la política tiene que ver con ese aparecer y con ese mirarse y hablarse con los otros. Eso sigue siendo muy de la política actual, aunque esté súper mediatizada, aunque la esfera pública hoy sea, digamos, una gran parte de las redes sociales, más en pandemia, y la televisión, etcétera, 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 digo, tiene que ver con un aparecer y con un actuar, ¿no? Y en ese actuar se pone en juego una palabra, bueno. Eso es un libro muy lindo de ella, se llama La condición humana, que quizás han visto en IPC o creo que en alguna materia inicial eso lo han visto. Pero iba a esta cuestión de que siempre también tener en claro, entonces, como mirada metodológica, como mirada atentas a esto, es que la representación puede tener usos no políticos. Entonces nosotros tenemos que saber también que hay categorías que tienen usos políticos y no políticos, y en qué campo la estamos utilizando nosotros. Por supuesto, nosotros somos conscientes de eso, pero tenemos que ser conscientes más aún de cuándo la utilizamos. Que nuestros usos son esos, son usos de, que se aplican en contextos políticos, ¿sí? Y ahí hay algo interesante que dice ella, que está bueno, con esto que veníamos diciendo, que no se trata solamente de un problema del mal uso de los conceptos, sino, de nuevo, de cómo pueden ser utilizados en diferentes contextos. Hay que pensar el uso variado, dice ella, de los conceptos, no necesariamente que hay un mal uso. O sea, ella está en desacuerdo en pensar que hay buenos usos y malos usos. Aunque puede haber eso, digo yo, entre paréntesis, a ella lo que le importa sobre todo es ver los variados usos. Volvemos de nuevo a lo que discutíamos antes sobre la libertad, ¿no? En Argentina hay libertad política, hay libertad económica, hay libertad individual. Digo, está bien, después podemos decir, mirá que en términos generales yo creo que eso es válido. Ahora después podemos decir, o ir a realidades sociales, a las experiencias de grupos sociales diferentes y decir, bueno, ahí la libertad está más condicionada por lo económico, ¿no? Las necesidades son más amplias, en fin, la libertad se consigue quizás a través de un mayor bienestar material. Bueno, ahí vamos a entrar a poner de nuevo, ¿no? Diferentes figuras de la libertad. Pero en términos de sistema político y del régimen político democrático, no hay un problema con la libertad política en la Argentina hoy, ¿no? De nuevo, depende cómo se use. Si Milei quiere decir que el Estado, ¿no?, oprime la potencialidad del emprendedor individual, bueno, está usando un concepto de libertad que está referenciado con algo muy especial que significa eso, ¿no? Pero en términos políticos no hay problemas, uno diría, ¿no?, de libertad política
por supuesto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esto que dice ella es interesante, pero tiene que ver de nuevo con lo de antes, ¿no? No es tanto el mal uso o el buen uso, sino los usos variados en los que podemos usar la idea de representación. De hecho, les voy a leer una definición de ella que está en el texto, que dice: la representación tiene un significado identificable aplicado en diferentes formas o contextos diferentes. De nuevo, ¿no? La representación tiene un significado identificable, podríamos decir, según se aplique, en diferentes formas o contextos. Siempre, obviamente, tenemos en cuenta que representar es esta idea de representar, de hacer presente aquello que no está, pero como decíamos también antes, y luego ver cómo funciona, cómo es ese proceso. Proceso sociopolítico, diríamos con Torre, con el texto de Amílcar. Por eso la representación tampoco es solamente un problema de creencia, en el sentido de si creo que existe la representación o no, sino que es un tema de eficacia también. Esto también charlábamos antes, ¿no? Porque ahí ella dice algo que está bueno. ¿Cuándo las personas deben sentirse representadas? Que es una dimensión fundamental, la subjetiva, ¿no? La de la creencia en la representación. Que tiene que ver, diríamos, con una dimensión ideológica, con una dimensión identitaria, pero no con una razón psicológica, en el sentido de que ella piensa de que la representación no es solamente un problema de creencia en ese sentido, sino que hay que ir a buscar las razones por las cuales la representación funciona. ¿Cuándo decimos, dice ella, que somos correctamente representados? ¿O cuándo podemos decir que somos correctamente representados? Bueno, en realidad la categoría ya tiene, y el mecanismo tiene un problema. ¿Cuál es? Que nunca se representa del todo lo que queremos representar. Que siempre, diríamos así, sobra algo, ¿no? Que siempre hay algo que queda fuera. Lo cual también tiene que ver con la política de la democracia. Porque si no, quizás estaríamos hablando de un régimen totalitario. Ahí hay varias discusiones. Pero no sé si leyeron a Claude Lefort, también quizás lo han leído en IPC, ¿no? Son lecturas interesantes, porque tiene que ver con aquello que cierra completamente y donde la representación es total. Nunca en una sociedad democrática la representación es total. Siempre hay algo, ¿no?, que va a quedar por fuera, que no se va a poder representar y que, bueno, va a generar justamente que haya una lógica política agonal o agonista, ¿no?, como dicen algunos autores, o de cierta... de un juego político, de que haya un juego de las diferencias, podríamos decir así. Algunos representan más, algunos representan menos, en todo caso, ¿no? Algunos representarán al pueblo. Bueno, ¿y eso qué es? Porque eso también es fuerte. Nosotros somos los que representamos al pueblo. Bueno, explícame cómo, en todo caso, o veamos cómo, o qué significa eso. Bueno, eso significa apelar a una tradición, apelar a una historia, ¿no? Pero quizás habría que ver cómo eso estaría funcionando hoy en términos de esa tradición. Hablo, por supuesto, del peronismo en este caso, ¿no? O el pueblo, la justicia social, digamos, categorías, ¿no?, que quizás no están tan en uso hoy, quizás hoy no están siendo tan usadas por los políticos de esa coalición, ¿no? Pero en general siempre son parte de ese imaginario. Entonces, en ese sentido, de nuevo, es un poco imposible, ¿no?, la idea de una definición. Más bien lo que tenemos que hacer es, de nuevo, ver cómo funciona. Allí donde queremos investigar, allí donde queremos saber, ¿no? Allí donde se hace presente entonces, la noción de contexto es fundamental, creo que ya lo dije, pero porque la noción de contexto me permite visualizar dos cuestiones que están en los otros textos, que son las de representación e identificación, o identificación partidaria, o identificación
política o desidentificación, ¿no? Que sería el proceso, por supuesto, inverso y que estaría significando la crisis de ese mecanismo que supone que tiene que tener algún tipo de eficacia para funcionar. De nuevo, si miramos Brasil, ¿no? Con la elección de Bolsonaro y todo eso que decíamos antes, bueno, vemos ahí que hay problemas de representación también en términos de una fragmentación, ¿no? Bastante amplia en un sistema presidencialista, donde funcionaría mejor si hay menos fragmentación partidaria. Claramente un presidencialismo, ya lo vamos a ver, funciona mejor siendo un bipartidismo que siendo un multipartidismo. Es mejor que haya dos partidos más o menos organizados o coaliciones que organicen las preferencias, ¿sí? Porque eso va a representar mejor dentro de la teoría de los que trabajan sobre todo la cuestión del presidencialismo. En cambio, si tenemos un presidencialismo donde el Parlamento está súper fragmentado, hay muchos partidos, el presidente tiene que armar una especie de gobierno de coalición, bueno, tenemos más problemas. Tenemos más problemas. Por lo tanto, la representación también es un mecanismo eficaz para gobernar, hay que decir. Es una cuestión, no solamente represento una parte, ¿no? Represento intereses, sino que la representación tiene que ver también con la eficacia del gobierno. Ya hablando casi diría, desde el punto de vista incluso si es un presidencialismo del Poder Ejecutivo, ¿no? Representa aquello que también tiene una cierta eficacia al momento de gobernar. También vamos a ver, esta cuestión del presidencialismo, ya lo vamos a ver más adelante, está muy atada también en los estudios sobre el régimen, sobre gobiernos presidencialistas, con la cuestión del legislativo y su relación con el ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que también hay un elemento fundamental para pensar la cuestión del presidencialismo, ¿sí? Porque en definitiva estamos pensando nosotros en este marco, ¿no? En un marco de un sistema de gobierno que es presidencialista, que tiene ciertas normas también y cierto modo de funcionar, mejor o peor, pero dentro siempre de esa forma. No podemos pasarnos al parlamentarismo y decir, bueno, ahora la cosa va a funcionar así. La normativa y la institucionalidad, por supuesto, nos está condicionando. Por lo tanto, un concepto de representación va a ser un concepto de representación en función de el sistema de gobierno presidencial, ¿no? Ahí les digo, igual lo van a ver con Rafa, pero yo me anoté para que se anoten ustedes, en la página 62 y en la página 71 del texto de Amílcar, ¿sí? Me gustaba marcar eso, donde él ahí habla de operacionalizar la idea de representación, él se propone en su propio trabajo, en la página 62 eso, y en la página 71, ¿sí? La idea de comparar. ¿Cómo comparamos? Siempre mirando el texto de él, sistemas de partidos diferentes y por lo tanto partidos políticos diferentes en Argentina y Brasil. Digo, entonces, búsquenlo en la página 62 y en la página 71 del texto de Amílcar porque me parecía dos sugerencias interesantes para observar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Quedó pendiente o de antes? Nada, ¿no? ¿Pudieron leer el texto? ¿Todavía no? ¿Sí? Algunos sí. ¿Les pareció muy difícil? Tiene mucha dificultad quizás para... A mí me parece que en general es un texto bastante amigable, digo, si bien maneja, ¿no? ¿Vos, Candela, querías decir algo? Yo no te escucho. No sé si los chicos te escuchan. No funciona el micrófono. Escribilo si querés. Ok, que se entiende bien. Ok. Sí, porque esto de nuevo, ¿no? Es un texto que atraviesa, digamos, ¿no? A los otros textos que ya son más de análisis de casos y de procesos, sobre todo políticos específicos, pero para entrar o para entender, digamos, esta cuestión de la representación, nos parecía interesante tener un texto como el de Pitkin, que trabaja en un nivel un poco más de generalidad, pero al mismo tiempo, ¿no?
de cierta especificidad, tratando de pensar esto de los usos, los contextos y sus significados, ¿no? Entonces, tenemos que tener clara la idea esta de que es tanto un mecanismo como un concepto. Entonces, en Pitkin nos da mucho más un material para pensar qué es un concepto y cómo se trabaja. Y los otros textos nos van a dar mucho más la idea de qué tipo de mecanismos es la representación y cómo, digamos, funciona en términos en términos históricos, y en términos incluso van a ver con el texto de Torre, ya ese texto lo voy a dar yo la clase que viene también, en textos, vayan leyendo si pueden, en términos de resultados electorales, en términos de aparición de nuevas fuerzas políticas y por lo tanto de una, diríamos, de una transformación, y ahí sí de una metamorfosis de la representación. Sobre todo en Argentina cuando empezaron a aparecer 3 fuerzas políticas. Hoy volvimos a una suerte de bipartidismo, como siempre digo yo, básicamente en torno a 2 coaliciones, ¿no? Pero lo que Torre va a trabajar es la posibilidad de ese tercero. Y eso lo vamos a ver en los 2 textos, ¿sí? Bueno, con esto me parece que estamos bien, no los abrumo más. Si quieren algún comentario, pregunta, intervención, pueden hacerla ahora. Mañana van a tener entonces con Rafa, como ya dijimos, el práctico a las 3. Las clases van a estar siempre subidas. Esto creo que no hubo ningún problema. Sí. Tengo un comentario porque somos un par que estamos cursando Argentina 1 también y se nos superpone el horario de los prácticos. ¿En el mismo horario? Sí, o sea, es decir, no es el mismo, sino que el práctico de Argentina comienza a las 2 y termina a las 4 y este comienza a las 3, como que queda ahí en el medio. Claro. Y bueno, ahí no, la verdad que sí, es un lío, pero yo lo que recomiendo más personalmente, por un lado obviamente va a estar la clase subida, no es lo mismo, porque también uno no quiere estar ahí y participar. Una cuestión práctica, quizás algún día, o cambiar, un día hacen una presencial en una por otra, o también algún día 1 hora y después, entrar en una materia e irse me parece que no está bueno. Para mí, si uno está en un curso, está bueno terminar toda esa clase. Lo que no tenemos es posibilidad de modificar eso ahora. Porque Bien. nosotros le pasamos a la carrera una serie de horarios y luego nos los confirman y bueno, trabajamos sobre esa... Ya tenemos organizado el cronograma así y bueno, y damos otras clases en otras materias, en otros lados. Digo, ya una cuestión más hasta laboral, que es que ya tenemos armado el cronograma del cuatrimestre. Sí, es una macana. Igual yo eso ya me lo habían comentado, va a ser una inquietud a transmitir para el cuatrimestre que viene. Pero bueno, te sugiero eso, qué sé yo, digo, lo pienso más como lo haría yo en realidad, no es ninguna normativa ni nada que tenga pensado, pero cursaría un día una clase y la otra me la escucharía de la grabación y luego quizás la otra participaría y en la otra no, como para variar y estar en contacto con las 2 materias sin perder quizás esa... La verdad que me parece igual que la idea de subir el video funciona bastante bien. Sí, está A ver, bueno. yo tengo un criterio, una idea que me parece que todos estaríamos más o menos de acuerdo en compartir, es que no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. Realmente yo doy clases hace muchos años y eso lo puedo decir casi ya como un criterio bien establecido, que no es lo mismo para mí tampoco dar clases por acá que estar en contacto con ustedes, que aparte uno interrumpe, opina, en fin, la modalidad y la dinámica de la relación docente, ¿no? Docente-estudiantes, tiene que ser presencial para que funcione de un modo mejor. Yo no tengo ninguna duda de eso, porque se arma algo ahí que en la virtualidad no está. Básicamente es que estamos juntos en una presencialidad, ¿no? Y en las que, diría Hannah Arendt, nos vemos y nos hablamos, ¿no? Usando la idea. Ahora, concreta a esta cuestión tuya, Sol, que planteaste, diría eso. Ok, sí. Sí, No, te yo diría más que eso nada como... para consultar y nada, para sacarme la duda. No, bueno, buenísimo. Así que sí. Gracias. Lo bueno, al mismo tiempo, sí lo que veo de bueno en esta virtualidad es, bueno, no pude ir a la clase, me pasó algo, lo que fuere, bueno, la clase está subida, ¿no? En una presencialidad Está bueno. serían los apuntes del compañero, lo que fue la compañera. Bueno, entonces dejamos acá, después más tarde ya vamos a
a subir las clases. El teórico va a ser 1 hora y media, 1 hora 40, depende de la clase. Hay clases que quizás dan para más o se arma más debate. Lo que sí es que en 10 minutos antes siempre tenemos que dejar, esto nos piden la gente de informática, para que se conecte el que venga después, para que no haya como una interrupción de 2 conexiones al mismo tiempo que estén trabando ahí el ingreso de otros Zooms. Pero bueno, la modalidad, digo, va a ser un poco esta. En los prácticos van a trabajar, ya lo vieron el otro día, con Euge, que trabaja súper bien, que armó grupos, ¿sí? Que tiene que ver más con trabajar eso, en un sentido práctico. El teórico, bueno, tiene que ver con esta posibilidad de articular la unidad, con esta posibilidad de juntar los textos, con esta capacidad de articular distintos elementos, incluso las discusiones que surjan, todas son importantes, todas son de la ciencia política, todas están en una carrera, todas son las que nosotros querramos dar en un marco que tenga sentido para nosotros, obviamente. Digo, por lo que planteaba Gino, lo que se planteó en otras oportunidades. Son discusiones fundamentales y más sobre todo de cara a una elección que siempre, bueno, nos conmueve o nos moviliza un poquito más, ¿no? A preguntar, a saber, a analizar incluso. Nosotros tenemos que generar nuestros propios análisis. Yo cuando opino a veces políticamente, ahí doy mi análisis. Me estoy yendo del texto, estoy dando mi interpretación de las cosas, que no funciona más que como una opinión personal, intentando igual siempre usar, ¿no? Las categorías o lo que estamos viendo en el momento. En este caso hablábamos un poquito de la representación social y la representación electoral, ¿no? De la representación mediática y la representación electoral. Vamos a ver, yo en el caso puntual que charlamos antes de Milei, creo que va a sacar más de 3%, porque además creo que Vidal es una muy mala candidata, pero eso es una opinión mía. En la ciudad de Buenos Aires, obviamente estoy hablando, y creo que es una mala candidata del PRO, ¿no? Entonces, bueno, luego seguramente en la elección eso si Vidal saca 40%, es muy probable que después saque 46, 47. Aparte es una paso, en realidad. Va a quedar una, va seguramente a ganar ella, pero bueno, hay que ver cómo le va a Santoro. Obviamente va a sacar más votos, quiero decir, eso desde ya, hay que ver cuánto, ¿no? Pero bueno, quizás las pasos funcionan también como aquellos que se sienten más liberales, por ejemplo, para poner este caso, bueno, votar a un López Murphy, ¿no? Ya Milei me parece que es más como otra cosa, ¿no? Me parece que es más, bueno, ya analizaremos qué tipo de voto es ese, porque también ahí tendríamos una dimensión más puntual, bueno, que el tipo de voto, ya no seríamos, ¿no?, a analizar el tipo de voto antipolítico, antisistema, voto económico, voto protesta, digo, ¿no? Bueno, ya a lo largo de la materia vamos a ir viendo varias de esas posibles modalidades de interpretar. Está bueno que nos toca las elecciones ahora y vamos a tener toda la cursada casi hasta el final y luego vamos a tener las elecciones de 14 de noviembre, creo que son. Así que, bueno, nos vamos a tratar de divertir un poco. Bueno, gente, entonces mañana a las 15 tienen el práctico. Los que se pueden se conectan, los que no ven el video, bueno, esto verán cada uno cómo le resulta más también más productivo, más sencillo. Y el martes que viene ya nos vemos para ver el texto de Torre, ¿sí? Los huérfanos de la política. Recuerden que el texto se llama igual, el otro es Los huérfanos de la política revisitados, ¿sí? Que eso lo van a ver con Euge, y es la segunda parte, 14 años después, ¿sí? Bueno, tengan un buen día, buena jornada. Ah, perdón, Candela, vos habías dicho algo, perdón. Sí, pero estoy leyendo, bueno, estas cosas. Pero entonces veamos un poquito esto, a ver. Candela dice, tal vez algo que me queda es la dificultad de poder ser realmente fiel al concepto. Sí, cuando es tan difuso, son distintos usos, es totalmente subjetivo que antes dijimos mirar. Pitkin habla de la necesidad de ver, de ver sus definiciones y redefiniciones existentes, exacto. A ver, hay varias cosas. Yo no diría tanto que es tan difuso en sus distintos... Sí, más bien que hay distintos usos que tornan posible, y ahí voy a engancho con lo otro que decís, ver sus posibles definiciones y redefiniciones. En realidad esas dos cosas que vos comentás estarían conectadas, ¿no?
sí, efectivamente puede haber una dificultad de cuánto me estoy acercando al concepto, cuánto me estoy alejando. Creo que quizás también tiene que ver con esto, lo que vos estás tratando de decir respecto de ser fiel. Bueno, el ser lo más fiel posible al concepto es el trabajo que uno debería hacer. ¿Cuán bien lo estamos utilizando sería? Porque nosotros tenemos un concepto que es, por ejemplo, representación. Por un lado tenemos un trabajo más teórico de ver qué significa ese concepto a través del tiempo, podríamos decir, ¿no? En términos de, tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir a ver, tenemos que hacer una revisión de cómo ese concepto, de qué significa en la época moderna y al mismo tiempo de cómo fue usado y resignificado en cada contexto en el que el concepto fue utilizado. Puede ser o por los grandes autores, por Hobbes, bla, 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 o yendo a un trabajo mucho más cercano y me parece más productivo y de diferente escala y diferente estilo, es cómo funciona quizás la representación, lo que charlábamos antes, ¿no? En un periodo determinado, si miro, por ejemplo, dos fuerzas políticas, dos orientaciones políticas, dos identidades políticas. Me interesa ver eso, cuáles representan mejor o cómo funciona la representación en ese sentido, quizás en una época en donde eso está en crisis, bueno, ahí armaríamos, ¿no? Estoy pensando como si uno armase una especie de justificación de por qué quisiera estudiar eso. Bueno, es tan difuso en los usos, es subjetivo. Bueno, tratamos de que no sea justamente subjetivo en el sentido de capricho, en el sentido de que lo voy a usar como a mí me parece, sino que justamente todo el trabajo de reconstrucción de esa idea, apoyada en otros estudios, en otras investigaciones, en otros trabajos, va a alejarme de que sea una mera idea subjetiva y más bien va a tratar de dialogar con eso y acercarse a que sea lo más objetiva posible esa categoría. ¿Qué significa lo más objetiva posible? Entendiendo lo que vos estás queriendo decir, es que me permita a mí explicar mejor eso que estoy queriendo estudiar. Ya no es un capricho subjetivo ni la uso de una forma arbitraria, sino que justamente la reconduzco o la estoy poniendo en una serie de intervenciones previas que ese concepto va a tener un sentido no aleatorio, no caprichoso, sino porque antes he podido rastrear qué puede significar eso. Ahora bien, en el momento o en el periodo temporal, en la forma en que nosotros queremos utilizarlo, ahí vamos a ver, digamos, cuánto más se aleja, cuánto más se acerca a eso que nosotros queremos. Es un poco abstracto quizás lo que estoy diciendo y tu pregunta, sí, es abstracta en el buen sentido, digo, va por ese lado, cómo tratamos, ¿no?, de operacionalizar mejor esa idea para que no se nos vaya, digamos, como no, en un uso totalmente equívoco o en un mal uso. Bueno, ahí vamos a hacer el trabajo, depende siempre de qué tipo de abordaje sea, de que esa categoría pueda ser operacionalizada. Ahora bien, ella dice algo muy importante en esto, que no sería tanto un problema de lo difuso, sino de los distintos modos en que eso fue utilizado. No tenemos que ver tanto el mal uso o lo difuso o lo sucio, digamos así, de la categoría, sino más bien, por el contrario, aceptar que en distintos momentos fue utilizado. Por supuesto que yo no puedo en una democracia decir que eso es una dictadura, ¿sí? Es decir, aunque lo vemos, la gente dice vivimos en comunismo, pero dice, ¿pero cómo? ¿Cómo vivimos en comunismo si hay algo que estamos alejados en Argentina y en casi en cualquier lado del mundo hoy, o en China, que son comunismos de un tipo muy especial? Bueno, ahí ya hay una anarquía de los usos del concepto por ese que está emitiendo ese juicio o ese discurso. Bueno, nosotros ahí tenemos que reponer justamente el concepto en ese caso de democracia. No, mira, vivimos en un régimen democrático por esto, por esto, por esto. Ese sí ya es un uso totalmente, diría que es digamos, Pipkin ya no estaría hablando de eso. Eso sería un uso, Habermas, ¿no? Lo conocen a Habermas, diría, estás instrumentalizando el lenguaje, estás haciendo un uso del lenguaje totalmente instrumental en el peor sentido, ¿no? Sacando un rédito, utilizando como un puro medio y no como un fin, y por lo tanto no significando nada. Bueno, eso tenemos un problema hoy, porque hay conceptos que no significan nada, o sea, en el sentido de que los usan determinados actores que dicen esto es comunismo, esto es una dictadura, esto.
bueno, yo creo que ahí, digamos, hay que poner un poco de orden. La ciencia política, en su dimensión más de metodológica, es poner orden en los conceptos, claro. O sea, nosotros tenemos que afinar y tratar de, y eso es una lucha, y eso es una lucha en el ámbito de los conceptos, en el ámbito de la discusión conceptual. Pipkin yo creo que no llega tanto a eso, ¿no? Sino que ya está diciendo, bueno, se usó de un modo y ver las variaciones de eso, en todo caso. Ya si nos vamos a los ejemplos que pongo yo de comunismo, eso ya estaríamos como yendo más allá, ¿no? Serían usos espurios, no sé, habría sí, como usos espurios del lenguaje político. Y además estaríamos analizando discursos, que también nos iría, en realidad estamos analizando discursos de actores que intervienen, ¿no? De un modo, no estamos analizando textos, ¿no? O trabajos previos, que sería una forma, por supuesto, que es la que deberíamos, para nosotros en todo caso, construir o reconstruir nuestra idea, sino que estaríamos analizando discursos públicos. Entonces, claro, usos cotidianos, exacto, un lenguaje incluso hasta te diría coloquial muchas veces, pero claro, con categorías que uno dice son del vocabulario político. En definitiva, de nuevo, volvemos un poco a lo mismo. Estamos en el mundo del vocabulario político. Bueno, ¿qué es comunismo? ¿Qué es liberalismo? ¿No? Pues ya se entra en una especie de caos, y ahí digo, el politólogo, la politóloga, tiene que poner orden, pero ponerse orden a sí mismo en principio, lo que decís vos, tener claro uno cómo se está utilizando, cómo se está tratando de captar, digamos, esa realidad. Es un momento complicado, ya si nos vamos a los usos públicos del discurso, los usos cotidianos del lenguaje político. En principio nosotros todo lo que venimos viendo es en un nivel conceptual, en un nivel, ¿no?, de los conceptos teóricos. Pero claro, luego de nuevo, ¿cómo funciona eso? Bueno, ahí está el tema. Ahí está la cuestión a trabajar. Bueno, no sé, me fui un poco por las ramas, espero que la respuesta haya sido más o menos válida. Bueno, gente, bárbaro, me alegro, Candela, buenísimo. Bueno, Cami, también gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo el martes. Chau, Sol. Chao, nos vemos. Gracias. Chau, Chao, Christopher. profe. Chau, chicos. Chau, Cami. Chau.